Continuando con nuestra enseñanza, les pido por favor que vayamos a Josué. Josué 5, por favor. Josué 5 del 13 al 15. Del 13 al 15. Dice la palabra del Señor. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. El Señor bendice su palabra, amén. Amén. Esta historia es muy conocida. De hecho, el otro día nos recordábamos que de niños había un cassette que narraba esa historia dramatizada, ¿no? Y ahorita fue inconsciente, pero hacer la voz de no, más como príncipe, porque así venía dramatizado en ese cassette, en ese tiempo. Pero esa es una de las historias más conocidas, yo creo, que se le dan a los niños en escuela dominical o en las etapas de infantil, adolescencia, juventud, etcétera, porque hay muchas cosas que se pueden sacar de este pasaje y de esa historia y del libro de Josué. Hoy nos vamos a centrar en esto. Nuestro Señor Jesús es el capitán de nuestra salvación. Y en el pasaje que acabamos de ver, vemos que Josué ya había pasado Cades Barnea, ya se había enfilado hacia la tierra prometida para entrar, y la primera ciudad por delante era Jericó. Y yo creo que se apartó un momento ahí del pueblo, y yo creo que estaba, y ahora Señor, ¿cómo le hago, no? ¿Por dónde empiezo? Y dice que es cuando se le presenta un varón delante de él con su espada desenvainada. A eso se le llama una cristofanía, una imagen o aparición o manifestación del Señor Jesús en el Antiguo Testamento sin que se revelara como el Señor Jesús, ¿no? Como el Hijo, porque todavía no venía su tiempo. Y tú a lo mejor me dirás: oye, ¿y cómo sabemos que era Jesús? Ningún ángel recibe adoración. Y en el pasaje dice que Josué, cuando lo escuchó y lo vio, dice que se postró sobre su rostro en tierra y le adoró. Y en otros pasajes podemos ver, por ejemplo, en Apocalipsis, cuando Juan se postra entre el ángel y dice: no, espérate, a mí no me des adoración, dásela al Cordero o al Padre Celestial, pero yo no, yo soy consiervo tuyo. En ese pasaje no vemos esa indicación del varón, por lo cual se entiende que este príncipe del ejército de Jehová era Jesús mismo. Y para poder entender a Jesús como nuestro capitán, tenemos que entender a Josué como el líder que fue, como capitán del ejército en el pueblo de Israel, que lo llevó a conquistar a la tierra prometida. Salmo 146:3, no lo busquen, dice: no confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Y este texto lo quiero poner porque vemos cómo Josué no puso su vista, su ayuda, su esperanza en hombres, ni en armas, ni en su potencial bélico, sino él puso su confianza en el Señor. Y decíamos, tiene ese príncipe del ejército de Jehová, pues era Jesús mismo, Yahoshua, su nombre. Y
Vamos a ver un poquito qué significa esto. Príncipe del ejército viene de un arameo que es zar, que es jefe o cabeza de cualquier rango o clase, capitán o comandante. Y entrando un poquito en este término de militar de jerarquías, eh, el general o comandante es la persona de más alto rango dentro del escalafón del ejército, ¿no? Dentro de todos los niveles que hay en el ejército. De hecho, cada país tiene su jerarquía, ¿no? En el ejército, en marina, en la fuerza aérea. Al menos aquí en México, cuando hablamos del comandante supremo, es el presidente, que está sobre todas las dependencias bélicas, sea armada, marina o fuerza aérea. Él es el que está sobre arriba de todos, el jefe máximo. Y la referencia que hace aquí del príncipe del ejército de Jehová hace noción del personaje más alto, del más alto rango dentro de las jerarquías, por lo cual no sería raro tampoco concluir que era Jesús mismo. Por otra parte, el capitán, revisando los rangos, sabemos que cuando va alguien a la guerra, bueno, un ejército, un país, están los que están en las oficinas haciendo estrategias, los que dan las órdenes, y están los que están en el campo ejecutando las órdenes. El más alto en jerarquía en el campo de batalla es el capitán. Si recuerdan, Salvando al Soldado Ryan, el personaje de Tom Hanks era un capitán, que decían y todos se cuadraban con él, y dentro de su escuadrón tenía al subgerente, iba a decir, ay, se me fue el nombre, al teniente, al subteniente, al cabo primero, al oficial primero, y así hacia abajo. Lo que queremos ver es ¿por qué se presenta como capitán, o por qué siempre se habla de Jesús como nuestro capitán? Porque en el campo de batalla Él no es alguien ajeno, Él está aquí cerca, batallando y peleando con nosotros. De hecho, Hebreos, cuando abre la descripción del sumo sacerdote, dice, no tenemos un sumo sacerdote, ahora sí que te hable de lejos, ¿no? Sino dice, no, Él padeció sin pecado y conoce perfectamente nuestras necesidades, nuestras batallas, nuestras angustias, nuestras preocupaciones, nuestras debilidades, nuestras tentaciones, lo que nuestra mente piensa ante una circunstancia de tentación, Él la conoce, ¿no? Pero Él sin pecado. Entonces, esto habla de alguien que en campo de guerra está ahí presente, ¿no? Es la máxima autoridad. Hay una película que protagoniza Mel Gibson, bélica, creo que se llama Éramos Soldados, o Nuestros Padres, no recuerdo, alguno de esos títulos. Pero él describe una batalla en la Segunda Guerra Mundial, que a él lo mandan, y lo mandan con varios escuadrones, y él es el capitán de más alto rango, y las utilidades estaban tan fuertes que tenían que subir una colina, y arriba en la colina había una posición del enemigo con demasiada ventaja, posición alta, y aparte el camino no era fácil, y los estaban destruyendo, ¿no? Los estaban matando. Y como era tan bueno el capitán, que era Mel Gibson, le dan la orden de, ¿sabes qué? Tú eres demasiado importante, tú regrésate a las oficinas, y si perdamos esta batalla, ya te tenemos a ti para programar otra estrategia para atacar. Y él les dijo, no, yo me quedo. Dice, ¿cómo creen que yo voy a dejar a mis soldados que me siguieron hasta aquí para llegar aquí? Y bueno, ahí los dejo, muchachos, que les vaya bien. Ahí me saludan a la calaca, se ponen la pijama de madera, ahí nos vemos. No, él les dijo, si es necesario que muera con ellos, yo muero con ellos, pero yo no los voy a dejar. Así es Jesús con nosotros. Él está permanentemente ahí con nosotros en nuestras batallas diarias. Ahora, Josué les decía, para entender a Jesús como capitán tenemos que voltear a ver a Josué
y su forma de actuar como comandante o general o capitán dentro del pueblo de Israel. De entrada, el nombre de Josué es una derivación o su nombre es Yehoshua, que significa Jehová es salvación o el Señor salva. Yeshua, que es el nombre con el cual se conoce a nuestro Señor Jesucristo, o Yahushua, que es recordemos que el nombre del Padre es Yahweh, y la abreviación de Yahweh es Yah, ¿no? Que por ahí en varios salmos viene Ja o Yah, ¿no? Es la abreviación. Yeshua es la abreviación de Yehoshua. Y si significa el nombre Jehová salvación o el Señor salva, algunas posturas al día de hoy es que en realidad el nombre de Yeshua, que es el comprimido, el abreviado, el no abreviado tendría que ser Yahoshua porque lleva el nombre del Padre intrínseco porque Él es el que da la salvación, ¿no? Entonces, pero bueno, quedémonos con el nombre de Yeshua, que es el más comúnmente aceptado históricamente, que para el nombre del Señor Jesús. Y este nombre Yeshua en hebreo pasó al griego como Jesús, que de ahí es donde viene Jesús como derivación. Pero eso ya lo habíamos platicado. Un nombre, el nombre que a ti te pongan en el idioma que naciste o en el país que naciste, aunque vayas a otro país, no hay traducción en los nombres, te tienen que decir el nombre tal cual. Si Diana va a China, no le pueden decir allá, Yanqing, ¿no? Es Diana, como lo tengan que decir, ¿no? Daisy, por ejemplo, mi hermana que es Margarita, a lo mejor ella puede ir a Estados Unidos y le pueden decir Daisy porque está en su idioma, pero en realidad no es que le estén diciendo Margarita, ella es Daisy porque aquí en México se le puso Daisy, aunque sea por ejemplo, aquí el famoso Brian, ¿no? Pues es un nombre anglosajón, pero si tú le pones Brian en México, es Brian, ¿no? Y no porque vaya a Estados Unidos digan es Brian en Estados Unidos, no, es un nombre Brian mexicano, ¿no? Entonces, esa connotación del nombre es importante porque su nombre no cambia del Señor Jesús. Su nombre de nacimiento es Yeshua o Yahushua, ¿no? Y esto, y lo reitero, porque debemos entender la raíz que entonces tiene Josué. Qué curioso, ¿no? Es una imagen del Señor Jesús hasta en el nombre, ¿no? Y ahorita que entendamos y estudiemos un poquito la vida de Josué, podremos entender perfectamente la imagen de nuestro Señor Jesús, Yahushua, como nuestro capitán. ¿Cuál fue la tarea que tuvo Josué? Así que, ¿cuál fue su asignación? Él llevaría al pueblo a tomar posesión de la tierra prometida. Y para hacerlo, él recibió unas indicaciones. Vamos a Josué 1, a partir del verso 3. Y creo que en el verso 2 dice, oye, ya Moisés ya no está, y ahora tú, Josué, tienes el encargo. Y entonces al verso 3 dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Lo primero que está haciendo el Señor es confirmándole su asignación y su respaldo. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Y esto que nadie te podrá hacer frente, ¿de qué está hablando? ¿Iba a ser una tarea sencilla? Le iban a decir, ya llegaron, pásale, mira la alfombra roja, ¿no? Es más, ¿tienes agua? ¿Los tienes sed? Mira aquí unas botellitas, ¿no? No. De hecho, le iban a hacer frente, se le iba a poner en contra, lo cual los iba a llevar a tener que pelear. Verso 6. Entonces viene este pasaje, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juran sus padres que les daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente,
para cuidar de hacer conforme a todo lo que toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, y ese fue un mandamiento. ¿Quieres que te vaya bien? Guarda mis mandamientos. Sino que de día y de noche meditarás en él. No es suficiente con que conozcas la palabra, tienes que meditar en ella, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él es escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Ustedes se imaginan las cuestiones que tiene que decidir hacer y aplicar un capitán o un teniente o cualquiera de estos en campo? No es algo fácil. Si han visto, hay infinidad de películas bélicas, pero si les han puesto un poquito de atención a situaciones difíciles, tienen que tomar decisiones complicadas, no sencillas, al punto que a veces es casi mandar a sus soldados a morir, ¿no? Y el soldado sabe que también está expuesto a ello. Y termina el verso 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y esto de no temas ni desmayes y esfuérzate y sé valiente, claramente nos está hablando de un contexto bélico. En circunstancias fáciles, sencillas en nuestra vida, esforzarse y ser valiente, pues no tendría mucha aplicación porque todo va sobre ruedas, ¿no? ¿Recuerdan la caricatura de los Picapiedra? Ajá. Hoy, para manejar el auto, nomás le prendes, aceleras, frenas. Pero en aquel tiempo, de acuerdo a la caricatura, en la historia, tenían que hacer un esfuerzo con sus pies para echar a andar el carro, ¿no? Era el motor. No era fácil, ¿no? Y en la guerra, no temer y no desmayar puede derivar en que o vivas o mueras. Si vas a una guerra con temor, muy seguramente, ¿cómo vas a terminar? Dijera el chinito coreano, ¿no? Cuello, ¿no? Vas a terminar muerto, ¿no? ¿Recuerdan la historia, la película de Gladiador? Cuando en las primeras batallas que salen a luchar a la arena, hay uno que sale muerto de miedo, que se hace pipí, ¿no? Del miedo que tiene, y con el que va el negrito le resulta un estorbo. Entonces el negrito le tiene que terminar cortando la mano que lo encadenaba a él, porque si no lo hacía, por culpa de él iba a morir, ¿no? Entonces, el estar en una batalla no es sencilla, y diario tenemos batallas. Josué sabía su asignación, que tenía que llevar al pueblo de Israel a entrar a la tierra prometida para poseerla. Veamos una comparativa con Moisés. Moisés fue el mentor de Josué. ¿Cuánto tiempo fue Moisés líder de Israel? 40 años. Josué lo fue 30 años. ¿Qué tipo de líderes fueron? Mientras Moisés era un líder político y diplomático, oye, Moisés, nos trajiste a morir y que... Espérenme, déjenle pronto. Calmado, muchachos, miren, ahorita iba con Dios. Quítate, Moisés, porque voy a destruir este pueblo rebelde. No, Señor, a ver, espérame, perdónalos. Es más, perdónalos, bórrame a mí del libro de la vida, para ellos no los mates, ¿no? Moisés era más negociador. Mientras Josué era un militar y enérgico. Él era cuando les dijo, vamos a hacer la guerra, Josué, prepárate el ejército. Y Josué sabía qué hacer. Te ordenas así, oye, aquí mis capitanes hagan tal cosa. Josué sabía qué hacer. ¿Cómo reaccionaban los dos? Mientras Moisés reaccionaba con paciencia escuchando las quejas, Josué confrontaba al pueblo y al temor contra el enemigo.
Josué no era de, ay, pobrecito, no, a ver, aliviánate, no, a ver, te me activas porque tenemos que ir, ¿no? Mientras Moisés era un pastor pacificador, Josué era un fuerte comandante, ¿no? Él les dijo, vamos y vamos a caminar y 7 vueltas, y nadie le respingó. Dijo, no, pues ya mandó el capitán. Recordemos que en el ejército, en esos rangos, el capitán, el que está del rango superior, habla y los otros obedecen, ¿eh? No es así como que, no quiero, o ¿por qué? Oye, Arturo, ve a hacer esto. ¿Por qué? No, ahí no hay, ¿no? Vas y actúas. Y fíjense, a las necesidades, cuando el pueblo de Israel, por ejemplo, le pidió agua a Moisés, ¿qué hizo Moisés? Fue con Dios y Dios le dijo, ve y golpea una roca para que salga agua. Cuando en tiempos de Josué el pueblo dijo, oye, necesitamos agua, tenemos sed, les dijo, pues agarren sus herramientas y caven pozos y de ahí tengan agua para vivir. Era un liderazgo diferente, de acuerdo a las necesidades en tiempos que tenían. Mientras en el desierto no había batalla, sino más bien era que no perdieran la esperanza y terminaran la travesía de 40 años, mientras una generación moría. En tiempo de Josué era un tiempo de guerra en el cual tenían que conquistar y tenían que tener hombres fuertes y decididos. Y necesitaban un líder de esa manera, que no tuviera contemplaciones, sino ponte las pilas y vamos, ¿no? De hecho, Josué mismo recibió esa indicación, esfuérzate y sé valiente. Josué no se mandaba solo. Josué entendía que toda persona con autoridad está bajo autoridad. Cuando Josué tuvo el encuentro con el ángel del Señor, inmediatamente él se cuadró. Dijo, ese está sobre de mí, ¿no? Él no entró en discusiones de, oye, tú, ¿por qué tú vienes a mandarme, no? ¿Por qué tú vienes a...? No, él dijo, no, qué bueno que llegaste. Porque la guía en la vida de una persona es necesaria. Recibió indicaciones precisas de qué hacer. Él entendió que la victoria dependía de la obediencia. Recibió un plan y sin cambiar nada cumplió el plan. ¿Recuerdan cuando el Señor a través de Samuel le dijo a Saúl, oye, ve a matar a todos los de Amalek? Porque cuando venía el pueblo de Israel a la tierra prometida, ellos nos hicieron frente. Entonces ya llegó el tiempo de hacer justicia. Ve y mata a todos, Saúl. Mata al rey, a todos los hombres, a todas las mujeres, aún a los niños y a los bebés y jóvenes, a todos. Porque ellos nos confrontaron cuando veníamos en conquista. No nos ayudaron. ¿Y qué hizo Saúl? Samuel, es que le perdona la vida al rey. ¿Y sabes qué? El pueblo agarró de lo mejor de los rebaños para hacer sacrificio a tu Dios, ¿no? Y dice, y hay un pasaje, yo lo leía hace ratito, dice, y del anatema, ¿recuerdan qué es anatema? Lo contrario a santo, hacer un uso de algo santo para algo no santo, eso es un anatema. Y él tomó del anatema, de lo que no era santo, y con eso pretendía ofrecerle sacrificios al Señor. Si recuerdan para la Pascua o para los sacrificios en el Éxodo Levítico, para el sacrificio, ¿qué tenías que llevar? Un cordero de 1 año sin defecto, perfecto. Y es más, llegaron al punto de que los tenían en corrales especiales, alimentación especial, para darle lo mejor. Y Saúl tuvo la punta de decir, pues de lo mejor del pueblo pagano vamos a darle al Señor. ¿No? O sea, oye, pues mira, de tu mejor vino y tequila, vamos a hacer fiesta para el Señor, pues si lo trajemos a un contexto actual, ¿no? Oye, pues trae de la Mary Jane para festejar. Así, o sea, suena absurdo. Oye, tráete unos churritos de Mary Jane para en medio de la alabanza, agradar a Dios. Sí, suena absurdo, pero fue lo que hizo Saúl. Josué entendió que la victoria dependía de la obediencia. Entonces vamos a ver un poquito más a detalle.
Josué también entendió que la victoria ya era de ellos, porque el Señor ya se les había dado. Josué se presentó como un capitán íntegro, confiable y temeroso del Señor. Y un líder que podamos tener así, un capitán en nuestra vida, nos ayuda a ir de victoria en victoria. Por eso Pablo dice que por el Señor somos llevados de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Algo importante, no puede haber un capitán sin valentía. Un líder que no tenga el abrojo, la firmeza de aunque tenga miedo a hacer lo que tiene que hacer, no puede ser líder, ¿no? Si recordarán, en los deportes de conjunto, hay muchos personajes a través de la historia que son reconocidos porque se manifestaban como líderes. Uno, por ejemplo, de ellos en el básquetbol, Michael Jordan, que es considerado el mejor basquetbolista de todos los tiempos, aunque hoy dicen que LeBron James, ¿no? Y dicen, es que no hay punto de comparación. LeBron James puede tener muchas estadísticas a su nombre, pero en los momentos cruciales, Jordan llevó a 6 campeonatos a los Toros de Chicago, sin tener el mejor equipo. Jordan, si ustedes vieron la serie de Last Dance de Jordan, él comprometía a su equipo a ser mejores porque decía, yo necesito gente excelente jugando. Cuando eran partidos que iban 99-98 y los Toros de Chicago abajo, ¿a quién creen que le daban el balón para hacer el tiro de gane? A Jordan, porque Jordan tenía la capacidad de resolver esos momentos. En americano, por ejemplo, a mí me tocó ver a un quarterback, Joe Montana, y también era reconocido porque él llevó a los 49 de San Francisco a campeonatos, a finales, y también tenía las agallas, la firmeza, el control mental de situaciones difíciles, sacar jugadas. Y recuerdo muy bien, y no sé por qué tengo esa imagen bien grabada. Estamos en casa de mi tío Héctor, después de una reunión, el partido del Super Bowl fue 5 o 6 de la tarde, no recuerdo, y ahí estábamos, entonces yo estaba viendo el partido, contra los Bengalíes de Cincinnati, me acuerdo muy bien. Y las últimas jugadas, los últimos minutos, y estaban en su campo los 49, y John Montana recibe el balón como quarterback, y lanza un bombazo perfecto para el corredor que era Jerry Rice, si no mal recuerdo, y hace touchdown de anotación y con esto ganan el campeonato, ¿no? Un líder es así, es los que necesitamos, y el Señor se presenta así en nuestras vidas, y Josué era así en el pueblo. Y algo que tenía Josué era que, y ahorita lo decíamos, Josué no consentía al pueblo, sino lo confrontaba, ¿no? No tenía el temor de decirle, oye, a ver, ¿qué estás haciendo? Josué 18:3 dice, y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Si no la tienen es porque no quieren. Flojos, conformistas. La tierra está delante, ustedes nomás tienen que entrar a poseerla. Literalmente, eso les estaba diciendo. Vamos a ver algunas capacidades que tenía Josué, que las podemos comparar perfectamente con nuestro Señor Jesús. Dice en Éxodo 17, 9 al 11, Josué era un guerrero, ¿no? Y sabía de guerra, ¿no? En Éxodo 17, 9 al 11 dice, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. ¿Ustedes creen que Josué agarró al débil? Él recorrió todo el pueblo y dijo, ven para acá, tú no, gracias, tú te quedas cuidando
el equipaje, las armas, tú si vas a la guerra, tú vas hacia el frente. Y no solamente escogió, sino la labor que tuvo que hacer Josué en la guerra, en la batalla. Dice, cuando cuando Moisés alzaba las manos, el pueblo prevalecía, no iba ganando. Más cuando si bajaba su mano, iba ganando Amalek. ¿Y ustedes creen que cuando Moisés bajaba el brazo, Josué decía, ay, ese Moisés, ya se está cansando, por su culpa estamos perdiendo? No, Josué era alguien que seguramente le estaba, vamos muchachos, no importa, el Señor está con nosotros, no desistan, sean valientes, adelante, vamos, etcétera, etcétera. Y sabemos esto, aunque el pasaje no lo dice, porque Josué fue uno de los 12 espías que dijeron, sí podemos. Josué no veía el vaso medio vacío, lo veía medio lleno. Él veía la posibilidad de decir, sí, vamos junto con Caleb. Y los demás, los otros días, no, es que somos como saltamontes delante de ellos, nos van a pisotear, son gigantes y nosotros como nada. Entonces entendemos qué personalidad podía haber tenido Josué. Jesús juntó un ejército, a lo mejor no un ejército, pero sí a 2 hombres. Y los escogió perfectamente sabiendo de cada uno lo que iba a obtener, lo que quería conseguir y quién iba a ser cada uno. Jesús les enseñó en la batalla. Y volvemos a la historia de Chosen, ¿no? Si tú ves la historia de Chosen, cada uno tenía una personalidad, cada uno tenía sus batallas, cada uno tenía sus conflictos y en todo Jesús ahí estaba. Y ahora sí que para todos tenía. En Éxodo 17:14, ahí adelantito, dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Josué se volvió un ejemplo a seguir. Por las proezas que hizo Josué, pasó a la historia, ¿no? Dice, escriben eso en memorias para que todos lo recuerden a futuro. Jesús así hizo. Jesús nada más hizo algo muy sencillo, nada más cambió el destino de la humanidad, ¿no? Pero no es un suceso que haya sido olvidado, sí es un suceso que está presente. En Éxodo 24:13 y adelante, vamos a encontrar otra similitud. Dice, y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. ¿Y qué fue lo que Jesús le enseñó? Josué era servidor de Moisés. ¿Y Jesús qué le enseñó a sus discípulos? El que quiera ser primero, tiene que servir a los demás. ¿Y qué hizo en la última cena? Les lavó los pies. ¿Cómo el maestro nos va a lavar los pies? Bueno, si tú quieres una posición de servicio, tienes que aprender a servir. Y Josué no tuvo problema en hacerlo. De hecho, sí fue educado. El Señor Jesús, yo no sé si su padre le había enseñado, yo creo que seguramente sí, Josué tuvo mucho que ver en la formación terrenal de Jesús. Pero definitivamente lo sabía porque Jesús le enseñó a sus discípulos a ser siervos. Y cuando se querían poner en posiciones como cuando Juan y Santiago, Señor, que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, les dijo, ay, están peleando por posiciones. A ver, no es de posiciones, es de servicio. Y hoy, siempre el Señor me pone cosas así cuando voy a compartir algo. Veía un video que decía, si tú das un taller de liderazgo, se va a llenar, porque todos quieren mandar sobre los demás. Pero si tú dijeras, voy a dar un taller de servicio, de servidores, seguramente va a haber mucha gente, porque la gente no busca servir, busca posición. Josué no sabía eso. Josué sabía los tiempos. Josué decía, sirvo a Moisés. Yo sé que en algún momento Moisés ya no va a estar. Y quizá la responsabilidad caiga sobre mí. Si cae, qué padre, pero si no, mientras le estoy sirviendo. David
David fue ungido como rey, pero tardó 14 años, si no mal recuerdo, en llegar a ser rey. Fue ungido como por los 16 y llegó a ser rey a los 30. 14 años sirviendo a Saúl. Y sirviendo a Saúl de tal manera que no se atrevió a levantarle la mano, aunque Saúl lo quería matar. Su corazón de servicio. En Éxodo 33:11, ahí adelante, por favor. Digo, perdón, 32:17. Dice, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Josué entendía el trabajo que estaba haciendo Moisés y Josué era su brazo derecho y se comportaba como tal. A cualquier necesidad que veía, decía, Moisés, nos está ocurriendo tal cosa. Obviamente en ese momento Josué se escandalizó porque dijo, ¿por qué se escucha ruido? O sea, como si estuvieran peleando. Jesús, ¿cómo guió a los discípulos, nuestro Señor? ¿No era su compañero de milicia? Jesús iba con ellos. Es más, Él les ponía el ejemplo. Esto te hace así. Cuando manda a los 70 en parejas, o a los 2 en parejas, les dijo, ya les enseñé, ahora vayan y hagan como les enseñé. En Éxodo 33:11 dice, allá adelantito, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvió al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Josué tenía una disposición para obedecer a Moisés y a Dios. Jesús no obedecía a ningún hombre, pero ¿a quién obedecía? Al Padre. Decía Jesús, yo no hago nada por mi cuenta, por mi voluntad. Yo hago lo que el Padre me dice. Lo que Él me revela, yo les digo. Si Él no me revela, yo no les digo. Jesús estaba sujeto a Dios. Estaba al servicio del Padre. Al punto que decía, Señor, yo no quiero, pero si así tiene que ser, lo hago. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Josué era un apasionado por Dios y era celoso de Dios, ¿no? Dice en Números 11:29. Bueno, vamos desde el 26. 11:29. Bueno, desde el 26. Dice, y habían quedado en el campamento 2 varones llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban ellos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaban en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes. Y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. ¿Qué es lo que ocurrió? El Señor, todos sabían que el Señor hablaba y profetizaba a través de Moisés. Y en ese pasaje habla de que se tomó un número de hombres para servir, para el servicio. Pero 2 se tuvieron que quedar en el tabernáculo, en el campamento y no habían ido al tabernáculo. Entonces cuando le dicen, oye, están profetizando, oye, pero los 2 que se quedaron también, no es que Josué hiciera algo malo, simplemente le faltaba madurar, pero voy a esto. Él dijo, no, es que nadie más puede profetizar, solamente el Señor. Y por eso le dice Moisés, ¿me estás cuidando? O sea, ¿tienes celo de mí? ¿Por mí? O sea, nadie más. O sea, yo entiendo que tú me estás defendiendo, pero a ver, la profecía, ojalá todos profetizaran porque todos tendrían comunión con el Padre. Pero sí lo que Josué muestra es temor
de Dios. Él sabía que la profecía solamente podía venir de Dios, del Padre Celestial, de Yahweh, manifestado a sus hijos. Jesús, sabemos muy bien el pasaje del templo, que dice, el celo por mi casa me consume. Y cuando ve que están haciendo en el templo cosas que era como negociar, ¿qué les dijo? Mi casa es casa de oración, y lo que es santo ustedes lo están haciendo profano. Y es un poquito el tema que tenía Josué, decir, no cualquiera puede profetizar porque eso es muy sagrado, solamente Dios con Moisés. Y Moisés dice, tranquilo, mi chavo, ¿no? Relájate. Si Dios decide hacerlo, sería bueno que todos lo hicieran. Pero el celo que mostró Josué es el mismo celo que mostró nuestro Señor Jesús en el templo. Y recordemos, yo siempre había tenido una imagen de ese pasaje, pero ahora que salió esa escena en la serie de Chosen, me hizo comprender más. No fue fácil para el Señor Jesús ver que la habitación terrenal que era para el Padre estaba siendo profanada de una manera incorrecta. ¿Tú permitirías que alguien viniera a tu casa a ensuciarla? Que tú tienes la cama en una posición y diga, no, aquí pues, sobre la cama pon al perro y viene sucio con las patas y que se duerma ahí en la cama. Tú dices, oye, espérame, si quieres en tu casa, pero no en mi casa. Ajá. Si tú permitas que el perro se suba a la cama con las patas sucias, hazlo en tu casa. Pero hacerlo en mi casa me estás faltando respeto, me estás ofendiendo, me estás siendo respetuoso y aparte me provocas. Ese es el celo que que Josué mostraba. Y por último, números 13-16. En esos puntos de las semejanzas que había entre Josué y nuestro Señor Jesús, entre Yehoshua y Yeshua. Números 13-16 dice, esos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Un líder transformado. Jesús obviamente no fue transformado, él transformaba vidas. Y él transformó a 12 discípulos, a uno inclusive le cambió el nombre, y a otro les puso un sobrenombre como a Juan y Santiago, los hijos del trueno, y a Cefas le puso Pedro, ¿no? Y a Santiago, y también diferenció entre Santiago grande y Santiago chico, ¿no? Pero Jesús transformó vidas. Y hay algo que debemos entender, Josué también fue un hombre transformado. Fue un hombre transformado porque recordemos que en aquel tiempo, y de hecho hasta el día de hoy, el cambiar un nombre es porque cambia tu asignación de vida. No sé si recuerdan, César Márquez, después de toda su lucha espiritual que tuvo para salir de la secta y ser liberado, Dios le reveló un nombre, Neftalí, que es mi lucha. Y entiendes el contexto de su lucha porque realmente él tuvo una batalla, una lucha por liberarse en el nombre del Señor Jesús de lo que le ataba, ¿no? Cambiar un nombre cambia el destino de la persona bíblicamente. Abraham pasó de ser Abraham a Abraham. Sarai pasó de ser Sarai a Sara. Y ese de Sara está muy interesante. No lo había pensado, bueno, si no hubiera buscado también el de Abraham. Abraham es padre de multitudes. Abraham no recuerdo qué es, creo que es padre nada más. Pero Sarai significa mi princesa. De forma que cuando Abraham le decía Sarai, le estaba diciendo mi princesa. No es de nadie más. Por eso cuando Faraón y Abimelech quisieron tomar a Sara por bajársela a Abraham, porque había dicho que era su hermana, Dios no lo permitió,
porque no eran sus princesas, era princesa de Abraham. Cuando Dios le dice a Abraham, y el nombre de Sara ya no va a ser Sarai, sino Sara, la I es mi, se la quitó. Literalmente le dijo, va a dejar de ser tu princesa para volverse princesa de naciones, porque de esa simiente vendrán generaciones. Entonces, el cambiar un nombre bíblicamente conlleva un cambio en la asignación de vida que tiene la persona. Ahora, viendo esas similitudes, Josué implementó o manifestó algo que se llama la ley de la victoria. Y hablando de victoria, el pasaje justamente de Jericó viene de ese canto, más bien, el canto viene de ese pasaje, de victoria, la victoria mía es, cuando dice, sol detente Gabano y tu luna en la jalón, fue Josué el que oró y dijo, ¿qué autoridad espiritual tenía Josué para tener el revestimiento para decir a la luna detente y tu sol detente? Obviamente en el nombre del Señor, ¿no? Pero ¿qué vida tenía para que la naturaleza le obedeciera? Y ahorita vamos a ver, quédense con eso. Ok, la ley de la victoria dice, son 10 puntos, y vamos a estudiarlo un poquito. Josué hacía de la obediencia su primera prioridad. Esa es una guía, no es receta, son algunos puntos que considera para la victoria. ¿Quieres tener victoria en tu vida? Tienes que poner la obediencia como prioridad. Si el Señor te da una indicación, no le cambies nada. Tal cual como te dijo, así ejecuta. Número 2. Nunca esperaba a ver lo que la multitud quería hacer. Josué no entraba en, ¿qué opinan? ¿Le damos 7 vueltas a Jericó o no las damos? No. Él dijo, eso es lo que se tiene que hacer y se va a hacer. No es que fuera autoritario, es que era firme y enérgico. Eso se va a hacer, así se va a hacer. Cuando, oigan, a ver, perdimos en Jai y el Señor ya me reveló que alguien pecó. ¿Quién fue? Y ya echan suertes y se descubre quién es. Le dice, declárame qué hiciste. Ya te cachamos. Pues mejor ya, no, pues mira que agarré unos lingotes y un así y lo tengo, a ver, vayan a ver si lo trajeron. Sí, bueno, saben las consecuencias, mátenlos, a su familia y todo lo que tiene. No titubeó Josué en hacer lo que tenía que hacer, no le pidió primero al pueblo. Número 3. Josué tomaba decisiones desde una perspectiva eterna, no temporal. De hecho, cuando conquistó Josué Jericó, estableció una profecía en la cual dijo, cualquiera que edifique nuevamente los muros de Jericó, su hijo muera. Y pasaron años, y en Crónicas, si no mal recuerdo, viene el pasaje donde se cumple la profecía de Josué. Alguien quiso edificar Jericó y su hijo murió en la edificación de los muros, ¿no? Josué entendía la eternidad. Conquistar la tierra prometida no era solamente para vivir, sino una herencia perpetua del Señor para su pueblo. Josué actuaba con decisión. Ahorita les decía, eso se tiene que hacer y así vamos a hacer. Cuando Josué se despide, le dice, miren, tienen la bendición y la maldición. Yo no sé qué van a decidir ustedes, pero yo ya decidí. Yo en mi casa serviremos al Señor. A pesar de que ustedes decidan, mi decisión no depende de ustedes. Más bien yo espero que mi decisión sea un ejemplo para ustedes. Pero que ustedes decidan, ya es problema de ustedes, no mío. Ahí es donde mostraba Josué decisión. Y nosotros, si tenemos que tener la victoria, podemos aprender eso a Josué. Tomemos decisiones sabias conforme a la voluntad y seamos firmes en ella. Número 5. Josué apreciaba profundamente el pasado sin adornarlo. Josué fue testigo presencial de las maravillas del Señor.
Josué vio las plagas. Josué vio cómo el ángel mató a los primogénitos. Josué vio la columna de fuego. Josué vio la nube. Josué vio cuando se abrió el mar. Josué vio cuando se cerró el mar y murió todo el ejército de Egipto. Josué vio la gloria de Dios en el Sinaí. Josué estuvo en todo el camino, vio las codornices, vio el maná, se vio la roca fluyendo agua. Pero ese pasado no lo hacía vivir del pasado. Decía, reconocemos que el Señor hizo, pero tu pueblo tienes que caminar en fe con el Señor. No viviendo de lo que pasó, sino con la esperanza de lo que va a ser. Valoraba los resultados más que la imagen y la reputación. Josué no buscaba la gloria. Cuando conquistó Jericó dijo, ahí está Jericó, vamos por Jai. Ay, nos pasó en Jai. Señor fue a interceder y vino la revelación. Y cada ciudad que iba conquistando, literalmente no se quedaba con nada de gloria. 7. Sabía que para influenciar a otros tenía que destacar y que lo tuvieran en cuenta. Josué, fíjense qué ilustración tan sencilla. Cuando tomó Jericó, le dijo a los 2 espías que fueron a Jericó, miren, cuando caigan los muros y entremos de frente, ustedes lo primero que van a hacer es van a ir con Rahab, la que les ayudó, la prostituta que les ayudó. Una prostituta, sí, una prostituta les ayudó porque creyó en el Señor. Y Josué dijo, dieron su palabra y si ustedes dieron la palabra, yo soy obligado a que se cumpla esa palabra. Vayan y rescátenla con su familia. Influenció a su gente. ¿Qué ejemplo les puso Josué a ellos dos, esos 2 espías que claramente todos dijeron, todos supieron? Oye, tiene palabra, ¿eh? No nomás dijo para sacar ventaja. Permitió que el compromiso de esos 2 hombres se cumpliera cabalmente. Número 8. Nunca vaciló en su comprensión de lo que era correcto. El mismo ejemplo de Rahab. Lo correcto era que si habían hecho un pacto, un compromiso, se cumpliera. Cuando supo de que tomó cosas de Jericó, sabía que lo correcto era que tenía que morir. Y es el ejemplo clásico, ¿no? Con un ejemplo que todo el pueblo sepa que sí hay consecuencias, ¿no? Que no se confíen porque alguien va a pagar las consecuencias. Número 9. Confiaba en el Padre más que en su talento. Aunque él tenía las cualidades, tenía la experiencia, era militar, seguramente era muy inteligente también, temeroso de Dios, él no dependía de sus capacidades, sino dependía del Señor. Por eso cuando se le presentó el varón, el príncipe del ejército de Jehová, dijo, ¿qué manda el Señor mi siervo? Siervo inútil soy, lo que tú me digas hago. Y yo creo que quiero pensar esa imagen, ¿eh? A ver, Josué, ¿qué habías planeado para conquistar Jericó? Pues mira, Señor, yo había pensado en ir derecho por Río Churubusco, que se puede dar vuelta en la viga y ahí, qué bueno que pensaste, Josué, pero no es malo tu plan, pero mira, te traigo uno mejor. Vas a ir 7 días y los vas a atemorizar. Con la pura presencia vas a hacer que su valentía se venga mermada, sus ánimos sean mermados, para que al 7º día que des 7 vueltas, el pueblo ya va a estar más que temeroso, va a estar rendido. De hecho, Rahab les dijo, oigan, el mismo rey sabe que el Señor está con ustedes, sabemos lo que hicieron con los otros reyes, y sabemos, por eso yo con ustedes, manitos, ¿no? Yo creo en el Señor, así que yo les ayudo. No confíes en tu talento, confía en Dios. Si quieres tener la victoria, confía en Dios. Y el último punto, hacía de glorificar a Dios su objetivo supremo. Si tú logras algo, una victoria, recuerda esto, no es por ti. Dale gracias a Dios y glorifícalo a Él. Nada es tuyo, dáselo a Él. Eso es lo que lo que Josué nos muestra de cómo llevar una vida de victoria. ¿Y tú crees que esto sería muy diferente a lo que Jesús hubiera enseñado? No. Jesús mostró
una vida muy semejante en esto. Y vamos a ver, para terminar, a Jesús como nuestro capitán de salvación. Vamos a Hebreos 2:10, por favor. Hebreos 2:10 dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, o sea, está hablando de Jesús. Recordemos que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y eso de llevar muchos hijos a la gloria, es ahí donde entendemos que lo que está hablando es de un capitán llevando a la victoria a sus hijos. Perfeccionándose por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Qué es lo que Jesús hizo como capitán de nuestra salvación? ¿Qué hizo? Él fue por delante, de entrada, ¿no? Él no se puso hasta atrás, a ver, vayan y hagan, sacrifíquense en una cruz. No, les voy a poner el ejemplo, yo voy por delante, yo me sacrifico, para que todos ustedes sean salvados. De hecho, hay varias películas en las cuales, por ejemplo, precisamente la de Rescatando a Soldado Ryan, el capitán Hill se sacrifica porque su objetivo se ha cumplido, a pesar de su vida. Jesús hizo exactamente lo mismo. El objetivo por el cual vino se cumplió a pesar de su vida. Obviamente vida perfecta, la cual le llevó a ser resucitado. Por él derrotó a la muerte y al diablo en la cruz del Calvario. Dice Pablo, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario, llevando el acta de decretos que estaba en nuestra contra. Nuestra sentencia la llevó, dijo, yo en la cruz la pongo. Nos lleva, es nuestro líder para llevarnos a victoria, a gloria. Y hace una inspección y guía de los seguidores. Jesús, ¿qué hacía con sus discípulos? Les decía hace ratito, Él atendía a cada uno de acuerdo a sus necesidades. Vemos a un Pedro impetuoso, arrebatado en los evangelios, a un Pedro muy diferente en Hechos, los primeros capítulos, que se levanta y predica y se convierte en 3,000 personas. Fue, sí, el Espíritu Santo manifestado, pero fueron 3 años y medio en los cuales ellos fueron moldeados como un capitán a sus soldados que les enseña lo que tienen que hacer. Jesús es un capitán que toma el timón de nuestras vidas. Mateo 8, 23 y 27, vamos, por favor. Y con ese pasaje vamos a terminar. Mateo 8, 23 al 27. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Esta barca es tu vida, es tu propia vida, o mi vida, en la cual, navegando por el mar de la tempestad que es este mundo, a veces hemos sentido que el mar nos agobia, están las tormentas fuertes, al punto que sentimos que morimos, que nuestra barca, nuestra vida se pierde y se hunde. Y Jesús, que ya entra en nuestras vidas y se posa sobre ella, esto de que dormiera, que estaba en reposo, pero no reposo de, no, sino dentro de ti ya habitando. Y dice que se levantó y reprendió los vientos y el mar. Cuando el Señor entra como capitán en nuestro barco, Él toma el control del timón. Nuestra vida deja de ser llevada por los vientos para ser llevadas por su voluntad. Cuando Él reprenda los vientos y el mar, dice que ellos se maravillaron y dijeron, oye, ¿quién es Él? Al punto que la naturaleza
le obedece. ¿Recuerdan lo que le dice de Josué? ¿Qué autoridad tenía Josué? Que ordenó a la naturaleza, al sol y a la luna detenerse, e hizo que se detuviera el día casi 24 horas. El respaldo de la autoridad del Señor. Pero el Señor Jesús en Mateo nos muestra que Él toma el control de nuestras vidas. Un capitán es alguien que entiendes que es el que lleva el control de un barco. Toma la decisión, dice, las, las velas, álcenlas, bájenlas, guárdenlas, hacia tal dirección, a ver, todo a estibor o todo a babor, ¿no? Derecha, izquierda. Así Jesús viene a nuestras vidas a ser el que gobierna y controla el destino de nosotros. El Señor toma el control. En nuestras vidas siempre necesitamos alguien que nos guíe, o siempre esperamos a alguien que nos pueda llevar de victoria en victoria, en triunfo en triunfo. Y tiene que ser alguien con liderazgo, un capitán en nuestras vidas. No en balde, y mi papá lo decía una vez, en la infancia, en el grupo de alabanza, conocí a Eliezer, ¿no? Que su papá le puso por apodo al capitán. Y pero yo puedo ver en su vida, por ejemplo, de Eliezer, cómo no fue un título por gusto. Yo quiero pensar que su papá vio algo en él. Hay algo en él que a mí me tocó verlo cuando él fue mi líder de alabanza. De veras, él era como un capitán. Esto sí, esto no. Por acá, eso no se hace, muchachos. Esto hay que hacerlo así. Él muchas veces me instruyó y me enseñó sobre la alabanza. No hagas esto. Si te equivocas, no te preocupes. Si pierdes el tiempo y no entras en la voz, me decía, a la siguiente. Como un capitán que ve lo que el grupo necesita cada uno. Creo que es buena la ilustración para entender que siempre necesitamos en nuestra vida alguien que sea un líder, que esté sobre nosotros, que nos pueda guiar. Y qué mejor líder que podamos tener que nuestro Señor Jesús, un capitán que no está ajeno a la batalla, que no está distante, sino está cercano. Recuerda esto, el capitán es el oficial de más alto rango en el campo de batalla. Él no está detrás de un escritorio o a distancia dirigiendo todo, no. Él está ahí presencialmente dirigiendo las operaciones del pelotón. Y el Señor así está hoy con nosotros. Como Josué guió al pueblo de Israel a entrar y conquistar la tierra prometida, el Señor nos lleva en este mundo, en medio de este mundo, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Vamos a orar. Padre Celestial, bendito eres, Señor, por haber mandado a tu Hijo y que Él ahora sea el capitán de nuestras vidas. Señor, no solamente es una alusión, no solamente es una semejanza, sino literalmente le hemos sentido nuestra voluntad para que Él guíe nuestras vidas conforme tu voluntad. Señor Jesús, toma el control de nuestras vidas por completo. Si nuestras vidas son como esa barca que estaba con los discípulos en medio de la tormenta y tú ya estabas ahí y te tenías que manifestar en nuestras vidas. Toma tú el control de nuestra barca, de nuestra vida y guíala como tú quieras. Señor, nosotros, si tú guías nuestra vida como capitán, nosotros no nos tenemos que preocupar el destino al que tengamos que llegar, a qué puerto, porque tú nos llevas. Tú eres el puerto a donde llegar, porque tú llevas el control de nuestras vidas. Señor, sé nosotros propicio cuando en esa batalla que tenemos en esta vida humana, terrenal, con tentaciones, con sentimientos y emociones manifestándose, con batallas, Señor, que tenemos que llevar, sé tú nuestro capitán. Así como te presentaste con Josué y dijiste, ¿qué hacer para conquistar Jericó? Señor, no confiamos en nuestras fuerzas, sino confiamos en ti para que nos guíes a victoria tras victoria en cada área de nuestra vida. Señor,
fuerzas. No por mi fuerza, por tus fuerzas. No en nuestro poder, sino en tu poder. No en tu poder. Sé capitán y nosotros un capitán de áreas del inclusive no sé nuestras vidas unas áreas que tú y hasta que seamos transformados y llevados a un cuerpo glorificado ante tu presencia. Pero mientras, guíanos, Señor. Tú sé el capitán, tú ya ganaste la victoria por nosotros. Tú nos das las herramientas para estar en victoria, Señor, pero tú guíanos. Gracias, Señor, porque estás, permaneces y nunca cambias. En tu nombre santo, amén.